Hola chicos, vamos a comenzar nuestra ayudantía del día de hoy. Eh, sí, bueno, bueno, ahí ustedes van priorizando cuál tarea van a sopesar más, o cuál tienen más avanzada, pero igual intenten no presionarse tanto. O sea, al final es una hoja de papel, ¿no? No, pero eso, ustedes pueden. Ya, pues revisemos la ayudantía del día de hoy, que está bien larga. Y hay hartos ejercicios de repaso para el control que lo tienen el martes. Eh, ¿Con cuál le gustaría que comencemos? ¿Con proposiciones, con cuantificadores o con teoría de conjuntos? ¿Con conjuntos? Ya, veamos conjuntos. Cuantificadores o conjuntos. Ya. Entonces, en conjuntos, vamos a saber lo que es la diferencia simétrica. Yo les digo A, o sea, A diferencia simétrica B. ¿Esto es lo que es eso? Sí, pero no me acuerdo qué le hacía las cosas. Ya, claro. Como dice Pablo, es algo de la forma exacta. Es A menos B y B menos A. Y aquí va un algo, ¿cierto? Pero creo que, Era unión, ¿o sí, no? claro, es una unión. Exacto, porque la diferencia simétrica se ve de esta forma. Si ustedes tienen un diagrama de bien acá, imaginen aquí un conjunto y aquí otro conjunto. La diferencia simétrica agarra esto de aquí. Entonces tiene la unión, pero no tiene la intersección. Entonces, claro, se podría considerar como A menos B, que sería esto de acá, unión B menos A, que sería esto otro de acá. Pero también la otra forma de verlo es A unión B sin A inter B, ¿cierto? La unión de los dos menos el cachito de la intersección. Esas son caracterizaciones de la diferencia simétrica. ¿Y por qué es choro trabajar con diferencia simétrica? Bueno, porque la diferencia simétrica tiene, tiene hartas propiedades. La diferencia simétrica es transitiva, conmuta, bueno, entre otras características que nos ayudan a trabajar con conjuntos. Eh, entonces vamos con la parte A, o con la P2, conjuntos A. Y hay que demostrar las siguientes igualdades. Que A intersectado con B, diferencia simétrica C, es igual a A intersectado con B, diferencia simétrica A intersectado con C. ¿Qué nos dice esto? En el fondo es que la intersección distribuye con respecto a la diferencia simétrica. Eso es lo que vamos a probar.
Entonces, eh, ¿por qué lado se quieren ir? ¿Se quieren ir desde izquierda a derecha o desde derecha a izquierda? Recuerden que para demostrar igualdad de conjuntos, para demostrar igualdad, ¿qué se hace? Se hacen dos pasos. Se hace un paso uno, un paso dos. El paso uno es demostrar subconjunto hacia la izquierda y el otro es subconjunto hacia la derecha. Porque recuerden que A es igual a B, sí, solo sí. A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Está más fácil partir de la derecha. Ya, entonces, de derecha hacia izquierda significa que vamos a demostrar que de derecha a izquierda te refieres a demostrar que esto es subconjunto de esto o que esto es subconjunto de esto. O sea, que la parte de la derecha puede ser igual a la de la izquierda. Ya, démosle la manera matraquera nomás entonces. Comencemos por, no se puede usar A inter B en la derecha. Eh, Vamos a matraquearlo, matraquemos. Veamos. A inter B, diferencia simétrica, A inter C. ¿Y qué hacemos aquí? Hacemos el tiro caracterización. Aquí es caracterización o definición de la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a transformar todo esto en un corcho mucho más grande. Y si recuerdan, si esto era A y esto era B, la diferencia simétrica es A unión B menos A inter C. Entonces, A inter B, A unión B, que B sería esto, A inter C, A unión B, ¿sí? A inter C, que sería A inter B intersectado con A intersectado con C. Eso es el paso de aquí a acá. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí, ¿qué pueden notar acá? Es como una factorización, ¿no? Entonces, esta factorización, recuerden que se llama la distributividad. Distributiva, exacto. Entonces, aplicamos la distributiva, pero a la inversa, ¿cierto? Esto es lo mismo que A intersectado con B unión C. Y miren, ya se va pareciendo más o menos a lo que estamos buscando acá. Vamos con cuatro. Menos. Acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos puras intersecciones. Entonces, lo que podemos hacer es sacar los paréntesis. A intersectado con B, intersectado con A, intersectado con C. Y ahí de aquí a acá hicimos dos cosas. Hicimos distributividad a la inversa y asociatividad.
Ahora, la intersección de un conjunto consigo mismo, ¿qué nos da? Nos da el mismo conjunto, ¿cierto? Esto se conserva, menos. Aquí nos queda como A, porque A intersectado con A es A solamente. Y en potencia, exacto. Queda A intersectado con B, intersectado con C. Aquí por acá, y en potencia. Y ahora, si se fijan, tenemos casi lo que queremos. Tenemos A inter B unión C y A inter B inter C, que si quieren lo podemos poner aquí como componente. Hay una forma más directa de hacer esto, pero creo que vamos a hacer la forma matraquera para usar lo mismo que, bueno, ustedes me entienden. ¿Qué hacemos ahora? Caracterizamos la diferencia, ¿no? Que era cuando teníamos A menos B, esto era igual a A interceptado con B complemento, ¿cierto? Entonces esto es igual a A interceptado con B unión C intersectado con A inter B intersectado con C complemento. Y ahora distribuimos el complemento. Recuerden que estamos, buscamos llegar a esto. Y esto, su caracterización es, bueno, es B unión A, o sea, B unión C sin B inter C. Y eso es lo mismo que B unión C intersectado con B inter C complemento. Entonces, si ustedes se fijan por acá, vamos a llegar a algo de ese estilo, ¿cierto? Porque tenemos el complemento acá, vamos a tener B unión C acá, y tenemos la intersección acá. Y si se pueden adelantar un poco, van a notar que vamos a tener cierta idempotencia, ¿cierto? Porque vamos a tener un A complemento, vamos a tener una unión. Bueno, son cosas como que se van viendo mientras uno lo va haciendo, ¿cierto? De aquí para acá, ¿qué usamos esto, caracterización de la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora esto se conserva, esto igual se conserva, pero esto de acá adentro cambia. Queda A complemento, la intersección se cambia por unión, va intersectado con C complemento. ¿Qué pasó aquí? De Morgan, nuestro amigo De Morgan. Sin De Morgan no hacemos nada. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre? Tenemos un I acá, tenemos un I acá. Podemos desasociar, podemos desacoplar este gran paréntesis. Entonces, A intersectado con B unión C, intersectado con, y este corchete grande. A complemento, unión, B inter, C, B. De aquí a acá, asociatividad.
¿Van bien o tienen dudas? ¿Todo bien? Excelente. ¿Aquí qué podemos hacer? Podemos, bueno, nos está gritando distribuir, ¿cierto? Porque recuerden, aquí queremos llegar. Siempre tengan en mente que queremos llegar a algo de este estilo, ¿cierto? Entonces, ya, pues, ¿qué tenemos que nos puede formar eso? Tenemos la unión, tenemos la intersección y tenemos el complemento. Así que nos la jugamos y distribuimos. Distribuimos B, unión C, inter, todo este corcheo acá. ¿Y qué nos queda? Nos queda B, unión C, intersectado con A complemento, unido con, ¿cierto? Conservamos la U y distribuimos acá. B, unión C, este de acá, B, unión C, intersectado con B, inter C, complemento. ¿Va agarrando forma o no va agarrando forma? Sí, les dije. Entonces, entró Samuel. Antes, sí, sí. Y ahora, ¿qué podemos hacer? No queda un vacío en el segundo. En el segundo, no. ¿Por qué no queda vacío? Porque esta es la unión y esta es una intersección. Ojo ahí, cuidado. ¿Qué es a lo que queríamos llegar? Miren, tenemos exactamente a lo que queríamos llegar acá arriba. B unión C intersectado con B inter C complemento. B unión C intersectado con B inter C complemento. Entonces esto, ya tenemos esta parte de nuestra demostración. ¿Y qué era esto? Esto es precisamente B diferencia simétrica C. Eso lo vamos a tener ahí como pendiente. ¿Qué hicimos acá? Distribuimos. Distribución. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos queda este corcheo acá, ¿cierto? Pero tenemos un A y una complemento. Lo que significa que vamos a tener que distribuir nuevamente. Entonces, vamos a distribuir. ¿Por qué vamos a distribuir? Porque tenemos que sacarnos este A complemento de acá. Entonces nos va a quedar A intersectado con B unión C, ¿cierto? Eh, Distribuimos A con todo este corcho. A intersectado con B unión C, intersectado con A complemento. Aquí está la unión. Se cierra este corchete. ¿Sigue la distribución o no? Esta distribución es un poco más complicada, porque estamos distribuyendo esta unión con respecto, o sea, esta intersección con respecto a esta unión. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen, cierto? Y esta distribución es un poco más complicada. Ya. Ojo aquí, que aquí se nos van a empezar a ir cosas. Sí va a quedar largo, pero va a salir. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, esto nos va a quedar A intersectado con A complemento y eso se nos va a ir al tiro vacío. Entonces distribuimos A con el resto. Nos va a quedar A, unión, A, intersectado con todo esto de acá. ¿Pero qué es ese corcho de ahí?
¿Ve diferencia simétrica? Sí. ¿Qué tal? Y aquí, ¿qué hicimos? Distribución nuevamente. Bueno, y la transformación a que esos son iguales. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos puras intersecciones, entonces podemos sacar el corchete. Hicimos aquí, asociar. Y aquí nuestra propiedad que nos va a salvar la vida, A intersectado con A complemento. ¿Cuánto es? Porque recuerden que esto conmuta. Esto es vacío. Y vacío unido con cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Cómo se llama esta propiedad? Ese era el vacío. Sí. Y aquí nos queda exactamente lo que queríamos. ¡Tarán! Y así queda demostrado. Entonces, agarramos el lado más feo, lo matraqueamos, lo matraqueamos, lo matraqueamos, distribuimos varias veces y llegamos a nuestra simplificación. Mágico, ¿eh? Sí, eso suele pasar. Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí pudiste haber tenido error con el vacío porque es súper fácil confundirse con la unión y la intersección. Y claro, pues esto podría llevarnos a un vacío que realmente no es, porque tienes unión aquí y tienes intersección acá. Ya. ¿Nos damos un descanso o quieren seguir al tiro con otro ejercicio? ¿Descanso? Ya. Démonos 5 minutos de descanso. Démonos 5 minutitos. Si lo puedo dejar desde arriba, claro. Vamos a minimizar esto. A ver, vamos a hacerle suma al alzar. Ahí se ve mejor, ¿o no? A ver, creo que se puede reducir más. Ya, ahí está completa. ¿Se ve bien? ¿O le hago más zoom y la voy bajando? Permiso. Ahí se me perdió el chat. ¿Está bien? Sí, son ejercicios divertidos. Son bien divertidos, la verdad. O sea, cuando van saliendo, no son gotitas para la irritación, ¿no? Mucho tiempo con exposición a la pantalla puede afectar a la visión. Entonces, un repaso rápido, teníamos una... oh, lo siento.
Teníamos la igualdad de conjuntos, ¿cierto? Y queríamos, vamos a hacer aquí un repaso. Ya, noten que esto lo hicimos con propiedades de conjunto. ¿Y cuál era la otra manera? La otra manera era hacerlo A con pura lógica proposicional. definición. Claro, irlo haciendo por definición, que igual se puede. De hecho, si a veces se encuentran complicados con conjuntos y necesitan como hacer como, y les conviene más como de repente hacer cosas de lógica proposicional como P implica Q, háganlo y recuerden que esto no es nada más que solamente una generalización de lógica proposicional. Por ejemplo, el subconjunto, esta es el análogo a la implicancia, ¿cierto? Que la unión es lo mismo que un O, que la intersección es lo mismo que un I. Entonces, si a veces les cuesta verlo como, bueno, y el complemento es lo mismo que la negación. Entonces, si a veces les cuesta verlo como conjuntos, traduzcanlo a lógica proposicional. Por ejemplo, esto de acá, bueno, no sé si conocen el conectivo lógico o disyuntivo. Eso es como la diferencia simétrica. De hecho, es la diferencia simétrica. Pero si quieren traducir esto a lógica de conjuntos, por ejemplo, si quieren traducir esto a lógica de conjuntos, sería como P y Q o bien R. Entonces, a veces, como solamente de manera como guía, si quieren irlos desarrollando así, puede que les convenga transformar la lógica de conjunto. Ahí vean ustedes si les conviene o no. A veces se pueden enredar más, pero no es algo malo de intentar. Es un buen consejo. Yo lo hacía a veces y servía. Ya. ¿Hacemos otro conjunto o nos vamos con cuantificadores? O hacemos esto de, por ejemplo, la P2. Alguien preguntaba, creo que era José, ¿no? Que preguntaba sobre la P1 de la tarea, que preguntaba sobre la P1, P1B. Ah, Sebastián, exacto. Ya, pues, hagamos esta, la P2, que es muy parecida a la que está en la tarea. Ahora sí hay que hacerle suma, las proposiciones. Esta es la P2. Anotamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Anotamos nuestra proposición. Yo la tengo anotada por acá porque vamos a ir cambiando cada rato. Ya. Tenemos esta proposición. Nos dice, bueno, el enunciado importante. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar los valores de verdad. ¿De cuáles? De P, Q, R, S y T. Son hartos. Pero siempre que nos piden encontrar los valores de verdad, nos van a dar una información adicional. ¿Cuál es la información que nos dan? Nos dicen que todo este corcho, que P, si solo si Q, y la negación, R implica S,
Esta no es su tarea, ¿cierto? Dentro de la duda. ¿Sí? No, no, no es su tarea. No, no, no. Ya, ya eso está. Ah, no, no es su tarea. Ya, excelente. Ya. Seguimos entonces. No, pero es bien parecido al ejercicio. No, no se preocupen. Y de hecho, se ocupa algo bastante similar. Ojito, implica otro corchete, la negación de ese y U implica eso. Excelente. Ojito, ojito. Casi. Ya, pues, nos dicen que esto es falso. ¿Qué es lo primero que tenemos que notar? Que hay dos corchetes. Vean aquí, corchete uno. Vamos a usar diferente. Aquí tenemos corchete uno, tenemos implicancia y tenemos corchete 2. Entonces tenemos algo del estilo P implica Q. Esto es falso. ¿Qué nos dice esto? Recuerden que en la tabla de verdad de la implicancia, P implica Q solo es falso. Sí, solo sí, P es verdadero y Q es falso. Voy a echar por aquí. Exacto, el segundo debería ser falso, pero el primero verdadero. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todo eso es falso, por lo tanto, P sí, solo sí, Q, y la negación de esto, la negación de R implica S, la negación de T es verdadero, y por otro lado, la negación de S y Q implica S es falso. ¿Ven aquí? Exacto. ¿Qué podemos ver nuevamente? Como siempre, esto tenemos que ir aprovechándonos de cómo funcionan nuestros conectivos lógicos. Por ejemplo, de aquí a acá, nosotros dedujimos esto precisamente porque la implicancia solamente es falsa en una situación, y es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer lo mismo todo el rato. Pero ¿qué vemos acá? Tenemos que esta proposición de acá, larga, es verdadera. ¿Pero qué es esta proposición larga? Mire, tenemos un i y tenemos otro i. Vamos a marcarlo con otro color. Entonces tenemos esto de aquí, un i. Tenemos esto de acá, otro i. Y tenemos esto de acá, otro i. Entonces, entonces tenemos algo del estilo P y Q y R, ¿cierto? ¿Y esto cuándo es verdadero? Recuerden que el i lógico es verdadero solamente si todos son verdaderos. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que P implica Q es verdadero. ¿Qué más nos dice? Que esto de acá, que la negación de R implica S, es verdadero.
Pero además nos dice al tiro que la negación de t es verdadero. Y aquí estamos listos con uno, porque si nos dicen que la negación de t es verdadero, sí, solo sí, t es falso. Y ya tenemos un primer valor. ¿De dónde más nos podemos agarrar? Fíjense en la de acá, es una implicancia, pero es la negación de una implicancia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que R implica S es falso. Y nuevamente, por el mismo argumento anterior, si esto es falso, entonces, ¿qué vamos a tener? Que R es verdadero y también que S es falso. ¿Cacharon ese paso? Muy bien. Entonces tenemos R, S y T. ¿Qué nos falta? Nos falta P y Q nomás. Pero ¿de dónde sacamos P y Q? P y Q lo vamos a sacar desde la segunda provisión. Fíjense que ni siquiera hemos tocado esta parte de acá. Entonces, con los valores que ya tenemos, vamos a determinar lo que nos queda. Trabajamos con esta segunda parte. Entonces tenemos los valores R, S y T. Pero acá solo nos sirve S. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la negación de S y Q implica S. Es falso. Y S es falso. ¿Qué significa eso? Que esta es verdadera, y como esta es verdadera, significa que a esta no le queda otra opción que ser falsa, porque no S es verdadero. Como el I es falso, esto no puede ser verdadero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Q implica S es falso. Y si se fijan aquí, ni siquiera era necesario el valor de S para determinar esto, porque aquí ya tenemos automáticamente que este es verdadero y S es falso. Entonces, dedujimos que Q era verdadero. ¿Y qué pasa con P? Bueno, con P no necesitamos hacer mucho más, porque hay aquí, era una doble implicancia. Con P no necesitamos hacer mucho más, ¿por qué? Porque nos dicen que P tiene el mismo valor de verdad que Q, porque P si solo si Q es verdadero. Entonces, como tienen los mismos valores de verdad, si tenemos Q, tenemos automáticamente P. Y así estamos listos. Tenemos P, Q, R, S y T. Entonces, concluimos. Ah, los colores aquí. Vale. Conclusión. P es verdadero, Q es verdadero. A veces se me va negro la pantalla, aún no sé por qué. R, como era R era verdadero, S era falso y T también era falso. ¿Quedó claro este ejercicio? Y si se fijan, este era bien parecido al que tienen en su tarea, porque van a tener que ocupar en algún momento en esa parte que
todos los sí son verdaderos. Claro, en la tarea también entregan el valor de como positivo. Eso, ojalá les haya servido este ejercicio. Eso, me fijo. ¿Cuál nos toca ahora? Sí, de hecho lo voy a subir terminando esto, que ahora sí que sí. Perdón por por las no subidas de las clases anteriores, pero sí, este se lo subo al tiro. Mi conexión de internet ya está más estable, así que les voy a subir esto también. Si quieren se lo subo. Ujú, ya. Dejo que vean esto un poco. ¿El OneNote sirve? Ya. Que le estaba trabajando la pauta con... Estaba haciendo una pauta un poco mejor redactada, pero esto fue lo que hicimos. ¿Con qué nos lanzamos ahora? ¿Nos lanzamos con cuantificadores? ¿O hacemos otro de teoría de conjunto? ¿O hacemos uno de acá arriba? Cuantificadores. Ya. Mm, 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 mm. Ya, ¿quieren hacer la P3 o la P4? La P3 es teórica y la P4 es como de más de ejercicio. ¿P4? Ya. Entonces nos dice, traduzca los siguientes enunciados al lenguaje de cuantificadores. Vamos a traducir. Traducción. Veamos el primero. Nos dice el primero, hay un número entero n tal que 2n menos uno es un número primo. Entonces recuerden que cuando trabajamos con cuantificadores, ¿qué tenía asociado un cuantificador? Un cuantificador tenía asociado consigo mismo una función proposicional detrás. Una función proposicional. Ya, la P3, ¿qué indica negar? Eh, negar R y negar S. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí hay detalles súper sutiles. R es una proposición completa y S también es una proposición completa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en R tenemos una proposición del estilo que para todo X se cumple P de X implica Q, y en S tenemos para todo X se cumple P de X, entonces Q. Después se las explico si quieres. Es más teórico. Entonces, veámosla. Hay un número entero, entonces hay un número entero. ¿Qué significa hay un entero? Esto es, existe n en z, tal que, tal que 2 a la n menos uno es un número primo. ¿Sí? Ya que sí, así de simple se traduce. No tiene mucha mayor ciencia. Porque claro, si supiéramos cómo se escriben los primos, estos no tienen forma de escribirse.
no hay forma. Si supiéramos cómo se escriben los primos, eh, bueno, el mundo sería un lugar distinto. Pero no lo sabemos, así que sabemos pocas cosas sobre los primos. En realidad son números aún bastante misteriosos. Entonces, ¿qué es lo que hay que identificar aquí? Hay que identificar cuál es la parte de cuantificador y cuál es la parte de función proposicional. ¿Cuál es la parte de función proposicional? Esta es nuestra función proposicional. Esta es nuestra P de, bueno, en este caso es n, pero esta vendría siendo como nuestra P de x. ¿De qué depende x? Depende de x en n, o sea, x en z. Y va a tomar valor verdadero, si solamente si, 2n-1 es primo, y va a tomar valor falso cuando no. Y listo, tenemos la primera parte. ¿Se entendió? Ah, bueno, y para demostrarlo, ¿existe algún n en z tal que 2n-1 es primo? Sí, ¿cierto? Porque si tomamos n igual a 2, si tomamos n igual a 2, vamos a tener que 2 al cuadrado menos 1 es igual a 3, y 3 es primo. Por lo tanto, doble check. Vamos con la B. ¿Qué nos dice la B? Para todos los enteros m y n, ya nos dice, entonces, para todo m, n en z, y aquí, fíjense bien en esta parte, dice, si m menos n es par, entonces n cubo menos m cubo es par. Esta es la parte importante, ¿por qué? Porque aquí está nuestra función proposicional. Pero ¿qué pasa? Que nuestra función proposicional aquí es una implicancia. Y nuestra implicancia es si, recuerden que el si es el condicional que no se anota, si m menos n es par, entonces n cubo menos m cubo es par. Creo que aquí hay un typo, un error de tipeo. Eh, Vamos a cambiar esto por, por m cubo menos n cubo. Es más fácil así. Entonces, nuestra función proposicional en este caso es todo este corcho. Es m menos n es par, implica m cubo menos n cubo es par. Y si se fijan, es bien parecido a lo que pasa en la tarea. ¿Por qué? Porque en la tarea tienen algo del estilo como x menos x0 menor a delta, implica f de x menos f de x0 menor a epsilon. Es lo mismo. Tienen la implicancia, tienen la primera condición y tienen la segunda condición. ¿Notan cómo se parecen? Es bien similar. Así que ya, sí, son más o menos parecidos. Bueno, entonces, desarrollamos esto.
Ya que lo tenemos escrito en lenguaje proposicional, recordemos que de aquí para acá es nuestro p de x y esta es nuestra parte de cuantificador. ¿Cómo vamos a demostrar un para todo? Bueno, para demostrar un para todo, lo que uno hace es tomarse dos términos arbitrarios. Entonces, digamos, sean m,n en 0. Nos dicen que m menos n es par. Entonces, esto no significa que existe un k en los naturales, tal que m menos n es igual a 2n, o sea, 2k. Esa es la definición de ser par. Y veamos el segundo término, m cubo menos n cubo. ¿Recuerdan esto, no? Esto es la diferencia de cubos. Y esto tiene la siguiente factorización. M menos n por m cuadrado más mn más n cuadrado. Era así, ¿cierto? La verdad es que no lo recuerdo tan bien. Pero para eso tenemos nuestra gran amiga la internet. A cubo menos b cubo, a menos b, suma, suma. Excelente. A menos b, suma y suma. Y de aquí ya estamos listos. ¿Por qué? Porque tenemos que m menos n cubo está escrito como un producto. ¿Pero un producto de qué? Es un producto de 2k por m cuadrado más mn más n cuadrado. La pregunta de aquí es, ¿importa este término? Claro, no importa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un 2. Y este 2 va a hacer que sea par. Entonces, m cubo menos n cubo se puede escribir de la forma 2 por un k barra. Y k barra en este caso va a ser con k barra igual a m cuadrado más mn más n cuadrado por k. Ese es nuestro k barra. Y aquí si se quieren poner más rigurosos, pueden decir que esto siempre va a ser positivo porque m cuadrado más n cuadrado siempre es mayor a mn y a su vez esto es mayor a cero. Entonces esto siempre va a ser positivo y k siempre va a ser natural. ¿Quedó claro? Bueno, ya son las... No queda mucho, no alcanzamos a ver esta última parte. La voy a agregar al OneNote y se las voy a subir. Y si tienen dudas, 7 minutos de ver memes, no, van a ser 7 minutos de consultas. ¿Qué consultas quedaron? Vayan diciéndome. Aprovechen ahora, vayan por siempre. No, siempre me pueden escribir el correo. Estoy atento. ¿A alguien le quedó alguna duda?
Hacemos un repaso rápido. Primero vimos conjuntos, hicimos lo de la diferencia simétrica, una caracterización. Bueno, matraqueamos harto, porque era una pregunta más o menos matraquera. Recuerden este truco que pueden a veces usar, o sea, trabajar los conjuntos como ya en esta. Dime. Sí, me habías hecho una pregunta, ¿me la podrías repetir? Está bien arriba. ¿Estaba correcto ser una distributiva? ¿Dónde? Al lado izquierdo. Ah, claro, pues sí. Ya. Es que eso es lo que queremos demostrar. Pero claro, aquí si ustedes querían, si ustedes quieren, pueden ver la otra como la contraparte. Fíjate que nosotros lo que hicimos fue trabajar desde aquí, desde acá. Hicimos desde aquí hacia acá. Entonces nos fuimos para el lado más largo. Pero si quisiéramos hacer lo mismo, podríamos trabajarlo desde el otro lado. A intersectado con B diferencia simétrica C. Y aquí trabajar con este, que es B diferencia simétrica C, es B unión C, sin B inter C. Y esto nos queda A por GTS. Y esto de acá, así rápidamente, nos va a quedar B unión C intersectado con B inter C complemento, ¿cierto? Y ahora podemos distribuir nuevamente. Pero ¿cuál es el problema de hacerlo desde aquí hacia acá? Es que tenemos que generar términos que de repente quizás no nos aparezcan. Pero podemos seguir intentando. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos a inter, podemos desasociar, ¿cierto? B unión C intersectado con B inter C. Y ahora podemos distribuir. Podemos distribuir de la forma A unión B intersectado con A unión C. O sea, A inter B unión A unión C. A inter B unión A inter C. Intersectado con B inter C complemento. Y desde aquí, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos volver a distribuir. eh, Porque aquí queremos llegar a algo de esta forma. Fíjate a lo que tenemos que llegar a algo de esta forma. A inter B unión A inter C menos A inter B inter A inter C. Entonces llegar desde aquí hasta un corcho más grande suele ser más complicado. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, el número, fíjense, este es un ejemplo muy básico, pero el número 2 yo lo puedo escribir como uno más uno, ¿cierto? Pero también lo puedo escribir como, no sé, como límite cuando x tiende a cero, eh, 2 a la x sobre x, ¿cierto? Aquí se simplifican las x y me queda 2. Pero a lo que voy es que a veces es mucho más difícil construir que deconstruir, ¿cierto? Entonces, en esa deconstrucción eh, se nos puede ir la olla, porque aquí vamos a tener que construir, así distribuimos esto, por ejemplo, va a quedar A intersectado con B, intersectado con B inter C complemento, ¿cierto? Esto nos va a quedar por un lado, unión A inter C, intersectado con
la inter se complementa. Ve, ¿cachas a lo que voy, o no, Diego? Que a veces se nos puede complicar mucho más ir construyendo algo, porque esta simplificación, bueno, es súper útil, pero por eso hay que tener ojo a cuál lado le van a dar y comprometerse con ese lado. Un tip que les puede servir es que normalmente es más fácil trabajar, aunque sea contradictorio, es más fácil trabajar con la parte que se ve más fea, porque es de donde tienes más cosas de donde agarrarte. Por ejemplo, en esta misma de ecuaciones proposicionales, gran parte de la información lo agarramos de la parte más larga, de la parte más que se veía más fea. Entonces, eso pasa a veces en matemáticas, que de repente tienes que agarrarte de las cosas feas porque son las que tienen más información. Y las que son muy bonitas a veces tienen súper poca información. Eso pues chicos, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda al correo, les voy a subir al tiro esto. Chao Sebastián, chao, chao a todos. Lo pasé súper bien nuevamente. Espero que les haya ayudado y nos vemos el otro viernes. Ahí díganme sus dudas por correo. Ya tengo que dejar de grabar. Stop.